Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónicas, capítulo 20. En este capítulo 20 de Primera de Crónicas, del cual tiene aproximadamente 9 versos. 9 versos nada más. Sin embargo, en estos 9 versos, nada más en el verso número 1 hacia el verso número 2, pasaron muchos años y mucha información que sucedió entre esos dos versos, de manera que por una u otra razón el escritor omitió. Y entendiendo o tratando de entender la idea que quiere transmitir este escritor, fue mucho más directo a lo que quería llevar, omitiendo muchas cosas y solamente dando una línea de lo que era la vida de estos reyes. Pero sí quiere transmitir una idea, y esa idea que yo he podido estar viendo es esta idea de este choque de autoridad en la familia de David. ¿Y por qué digo esto? Porque en el video anterior estuvimos hablando del capítulo 18 y capítulo 19, de lo cual narra lo que hicieron estos hombres de los cuales David quiso hacer misericordia y le pagaron mal. Que podríamos analizar eso también con los salmos que David compuso, y que algunos de ellos hablan de aquellos que pagan mal cuando Él les hace un bien. Pero aquí nos vamos a enfocar más en esa idea de este escritor. Porque si bien habla de que el triunfo, la victoria, las derrotas que David le causó a todos sus enemigos, dieron el testimonio o fueron la validez de lo que un profeta ya le había dicho a David, de que el Todopoderoso estaba con él, también se resalta dentro de el relato que quienes realmente pelearon, quienes realmente estuvieron en el frente de batalla, liderando, fueron Joab y Abishai, su hermano, que eran familia de David. Y en todo ese escenario vemos cómo David parece ya no estar tan activo dentro de los campos de batalla. Y eso causó, por lo menos
por lo que se va notando dentro del desarrollo de esta historia de entre Joab y David, se va notando y va, si se podría decir, causando unas ideas en la mente de Joab que no eran muy buenas hacia David. Que suele pasar dentro de todo ser humano, en el cual uno siente que está haciendo todo y el otro se está llevando la mejor parte sin hacer nada. Sin hacer nada. Y ya vemos, como aquí vemos, que los que estuvieron al frente ahí y se dijeron unos con otros, a Joab le dice a Abishai, si ellos son más fuertes, yo te voy a ayudar. Y si tú ves que aquellos me están dominando, tú vienes en auxilio y en salvación mía. Aquí en el capítulo 20 va a narrar las consecuencias de lo que es que el ego se suba a la mente de un siervo del Todopoderoso. Sí, David, aquel que dijo, ¿quién soy yo y quién es mi casa? Para que tú te hayas fijado en mí, para que tú me hayas revelado al Mesías, para que tú me hayas dicho aún de las cosas que van a pasar después de que ya yo parta. Oh Señor, ¿quién como tú? No hay nadie. No conozco, no he oído a ninguno tan fuerte como tú. Ese David que terminó venciendo a el comandante de Hadad-Ezer y sometió a muchos pueblos, de lo cual sabemos que en un salmo dice, tú sometiste a muchas naciones para que yo las subyugara. Pues en el capítulo 20 dice, Vallejí la ad Tatshuvat Hashanah le ad Zae Amalahi ve Yanahek Joab et Jael Adzva ve Vayash Had et Eretz Benei Amon ve Yavo Vayaze et Rava ve David Yosef ve Jerusalem Vayach Joab et Rabá Vayeharasa o Vayeherse. ¿Qué dice en este capítulo 1? Capítulo 1 dice, y aconteció en el tiempo de la vuelta de un año, en el tiempo en que suelen salir los reyes, que condujo Joab al ejército. Mira cómo resalta a Joab, no a David, primero a Joab. Dice, Joab fue el que estuvo en el campo, en el que estaba ahí liderando todo, ya no era David, en el ejército, en lo militar, las estrategias, aquello, lo otro. Sabemos que Joab tenía todas esas victorias porque el Todopoderoso estaba ahí. Y a quien el Eterno, de una u otra manera, estaba cumpliéndole la palabra, era a David. Y Joab solamente era el instrumento militar. Pero Joab comenzó a ver otra cosa. Y obviamente, como todo militar,
tiene su comandante en jefe, su rey, a quien todo el pueblo aclama y ama, sabe que sublevarse contra David es decretar su propia, su propio fin, su propio fin. Él lo sabe. Aunque tenga toda la fuerza militar, saben que todos los militares están con él porque David es el que está en la cabeza. Porque David es el que ejerce, o estaba hasta ese momento ejerciendo justicia, equidad y juicio a todo el pueblo. Entonces, cuando Joab destruye a los hijos de Amón, dice que en ese tiempo en donde los reyes suelen salir, David permaneció en Jerusalén. O sea, David no estaba en donde tenía que estar porque era el tiempo en donde los reyes salían a conducir a su ejército a la batalla. David decidió delegárselo a Joab. Y dice, e hirió Joab a Raba. Y en el verso 2 leemos, Vayacaj David, y tomó David Eteret, Malchem, Me'al Rosh, Veyim Zae, Meshakel, Kaha Sahab, Uba, Eben, Yakare, Veita, Beitha, al Rosh David, U Shelalel Ha'ir, Odzi Hara'a Meot. Y cogió David la corona del rey de ellos de encima de su cabeza y la puso y la pesó, y un talento de oro en ella y una piedra preciosa tenía, y estuvo sobre la cabeza de David, y el botín de la ciudad que sacó fue numeroso. En estos dos versos se han omitido mucha información que nosotros la tenemos, que nosotros sabemos que está relatada en la Escritura. Y es importante, por lo menos a mí, en lo personal, me apasiona entender estas cosas. Porque estas cosas me ayudan a yo saber, yo personalmente, saber que el Todopoderoso es perfecto y que Él no hace excepción de personas. Y que aunque lo que el escritor está tratando la idea que está tratando de plantear, basado en lo que vamos a ver después en el capítulo 21, obviamente, que es como decir, esto ya se veía venir, ya se venía venir. Pero sucedieron muchas cosas en este tramo, porque aquí solamente leemos que David se quedó en Jerusalén, que no salió a la batalla. Leemos que Joab fue y hizo lo que David le mandó, liderar al ejército. Y que luego que Joab sometió y destruyó su objetivo, fue David y cogió la corona como rey y como jefe del comandante del ejército. Pues el jefe del comandante, el rey, fue y cogió la corona. Pero cuando nosotros leemos Segunda de Samuel, capítulo 12, vemos que
en ese trayectorio del verso 1, en donde dice que David se quedó en Jerusalén, nosotros sabemos qué es lo que aparece. ¿Qué es lo que aparece en la vida de David? Porque dice en el verso, creo que aparece en el verso 11, capítulo 1, dice: aconteció en el año en el que el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en Primera de Crónicas capítulo 20 no lo omite, no lo pone. Sabemos qué fue lo que sucedió. Se comenzó David a pasear por el terrado de la casa real y vio una mujer y la mandó a llamar. Y todos sabemos que esa mujer fue Bathsheba, Betsabé. El ego de David lo llevó a pasar esa dura experiencia. Para entender que cuando el Todopoderoso dice: el que se humilla, yo lo exalto. David, te humillaste delante de mí, reconociste tus debilidades, te hiciste fuerte porque confiaste plenamente en mí. Hiciste todo lo que tenías que hacer, todo lo que te mandaba, tú lo hacías. Ahora te has enaltecido, no porque yo lo haya dicho, David mismo lo confiesa. Aquí, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, porque lo confrontaron, porque parecía que tenía todo, que era un secreto a voces, y él pensaba que porque era el rey iba a estar siendo intocable. Intocable tal vez para el pueblo, pero no para el Eterno. Y nos ayuda a nosotros que así como este hombre llamado Natán, que una vez le dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón porque el Eterno está contigo. También le dice: mira, aunque el Eterno esté contigo, no solamente está contigo para ayudarte, protegerte y darte todas las victorias en tus batallas, también para corregirte, para amonestarte y para sacar a luz lo que está oculto. Porque vemos que en este capítulo 12, y esto es en el tiempo en el que los reyes tenían que salir a la guerra, volvemos al capítulo 21, en el tiempo en el que tenían que salir los hombres a la guerra, ¿qué fue lo que hizo David? Se quedó en Jerusalén. Esto es antes de que Joab destruyera a los amonitas en Rabá. Antes, dentro de ese capítulo 1 y 2, sucedió todo esto. David hace lo que hace con Bathsheba. Nace el niño, porque obviamente David hace lo que hace con Urías. ¿Se acuerdan que mandó a llamar a Urías? Y Urías llegó allá. Todo esto, Joab está sitiando a los amonitas en Rabá. Pasa lo de Bathsheba. Bathsheba le manda la noticia a David. David manda a llamar a Urías. Le dice a Urías: quédate aquí. Después que lee todo ese proceso, está en este capítulo 20, verso 1 y 2. David le hace lo que le hace a Urías. Se queda calladito. Espera que Bathsheba pase los días de luto. La manda a llamar. La coge como una de sus esposas. Nace el niño. En todo esto todavía Joab está peleando y batallando y David está en Jerusalén.
calladito, no diciéndole a nadie lo que hizo, haciéndose el bobo, con el orgullo trepado hasta los sesos. De aquí no me baja nadie. No hay profeta que se le haya revelado esto. No hay levita, no hay hombre que se atreva a enfrentar, que se atreva a confrontarme. Después termina diciendo que un justo me reprenda es un bálsamo para mí. Porque entendió que lo mejor que le pudo haber pasado a él fue que lo confrontaran y que su pecado fuese confesado y que se arrepintiera de todo corazón. Porque aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y en ese proceso, David se encuentra con lo que vemos en el capítulo 12, que el Todopoderoso llama a Natán y le envía a donde David. Y Natán le dice a David lo que le tiene que decir por medio de una parábola. Cuando David se entera que ya el Eterno lo ha revelado a su profeta y que se lo ha dicho a él, David comienza en el proceso de ¿qué? De clamar, de llorar, de arrepentirse y de entrar en un proceso de ayuno para ver si puede de una otra manera retener el juicio que el Eterno ya estableció, no sobre él. Él reconoció su culpabilidad y dice: yo soy merecedor de la disciplina, de lo que el Eterno me vaya a hacer, sino por el Hijo. Cuando vio que no sucedió lo que él tenía en su mente y en su corazón, que era que el niño se salvara, pasa el tiempo y consuela a Betsabé. ¿Y qué pasa? Nace Shlomo. Nace el próximo rey de Israel, Salomón. En todo esto ha pasado ya aproximadamente 1 año y medio y todavía Joab está sitiando, ¿sabes? Que no fue un bombito al pitcher, como dicen. Pasó tiempo entre ese verso 1 y ese verso 2. En ese proceso en el cual David está todavía pasando por toda esa disciplina, ya se le bajó toda la exquisitez, ese enaltecimiento que tenía espiritual, de creer que ya era tiempo de él echarse aire y mandar a otros a que hicieran lo que él tenía que hacer, que era pastorear al pueblo, que era seguir ejerciendo justicia, que era ir y mantener a su ejército liderado por él, no por Joab, sino por él, y Joab siendo el comandante que él había delegado, pero él estando ahí, no haciéndose el casi semidios. En el capítulo 12, ¿y por qué sabemos esto? Porque dice, después que narra esto, el capítulo 12 de Samuel, que narra la amonestación que le da Natán, dice, en medio de esto, Joab, esto en el verso 26 del capítulo 12 de Samuel, dice, en medio de esto, peleaba Joab contra Rabab de los hijos de Amón y la tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David, o sea, Joab le tuvo que avisar a David, así como le avisó David, vete y envía a Urías y ponlo en el medio. Y Joab aprovechó esto, no solamente como decir, ay, estoy obedeciendo la orden del rey. No, él sabía que era una injusticia. Joab tampoco era un bobo. Él decía, ok, ¿me mandas a hacer esto? Ok, mira, lo voy a hacer porque es un mandato tuyo. Tú sabes que es una injusticia. Ahora, ya sabemos que te tenemos, era agarradito. Oíste, rey David, te tengo agarradito. Cualquier cosita que quieras hacerme, tengo secretos tuyos que puedo revelar. En medio de esto, Joab le dice a David, ya tengo todo ya bajo control. Lo único que tengo es que terminar la ejecución. Pero yo no soy el que se supone que esté aquí. Eres tú.
Entonces le dice, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad, como si fueses tú el que hubieses hecho todo, cuando lo hice yo, para que tú te lleves el mérito, porque tú eres el rey. Por más que yo entre y gane la victoria, todo el mundo va a creer que yo soy el rey y yo voy a tener que decir que no, que eres tú. Así que, ¿por qué no mejor lo haces tú y completas tu obra y te llevas todo el crédito? Aunque todo el mundo sabe que fui yo, David. Dice, reúne ahora y acampa contra la ciudad, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella, o sea, contra todo lo que hizo lo más fácil. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, de la cual pesaba un talento, que esto es lo que aparece en el verso 1 y 2, y tenía piedras preciosas, y fue puesta en la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además de gente de ella que estaba. Y esto que aparece a lo último es lo que aparece en el verso 3 de este capítulo 20 de Primera de Crónica. Cuando dice, Va'et ha'am asher va otzii vayasher be'ma'nara u beharidzi havarol u be'morot וכן יזעה דוד לכל ערי בני עמון, וישב דוד וכל העם Jerusalén. Y el pueblo que estaba en ella los hizo salir y aserró con sierras y los trillos y de hierro y con hachas, y así hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y se volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. A todo esto, no sabemos exactamente si todo el pueblo, todos los militares, sabían de la hazaña de David. El Todopoderoso lo había perdonado. Pero acuérdense que la mayoría de todo el ejército estaba en batalla. Solamente ese secreto lo sabía Joab, David y tal vez a uno que otro de los que fueron cómplices de Joab para poner a Urías en el campo de batalla más ferviente, y se retiraron y lo dejaron solo. Acuérdense que nosotros podemos decir, pero ¿quién se habrá prestado para esto? Y David era familia de Joab. Joab y Abishai eran los líderes del ejército. Y lo más seguro, los que seguían en rango hacia abajo también eran familia. O sea, ¿quién se iba a negar? En este capítulo 20 de Primera de Crónica, entre el verso 1 y verso 2, también sucedió que comenzaron las reseñas entre Joab y David. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 21. A David se le dice lo que le iba a suceder dentro de su misma familia por haber hecho y ser cómplice de la poca vergüenza que David cometió. Y podemos ser muy juiciosos hacia David, pero esto lo hacemos mirándonos a nosotros mismos, porque aquel que esté firme, mire que no caiga. Y si nosotros vemos todas las virtudes que tenía David, todas las hazañas que hizo David, todos los testimonios que hay de cómo fue un hombre que confió en el Eterno y hizo proezas que nosotros ni por la mente pensamos que nosotros alcanzaríamos alguna de ellas, imagínense nosotros. ¿Cuán
mensaje tan directo nos envía esto de decirnos, tú toma en serio estas palabras que dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Dice en el verso 4, Vayehi achareihem va'amad milchama getzer in Filistín as hike sivaki o sivaki a Hahushati et zipai miladi ve arafim vayigau. Y sucedió después de esto que se levantó en guerra en Getzer con los filisteos y estos hirió Sibcai el Usatita a Sipai de los descendientes de los gigantes y los fueron humillados. Vathi od malha et apilistim vayeh o vayah el Hanam ben Jair et Lahur ahi Goliat agati veat Hanitu que emunot Argid. Y tuvo lugar de nuevo otra guerra con los filisteos e hirió el Hanam, hijo de Jair, a mi hermano de Goliat el Geteo, y el asta de la lanza con el júbilo y tejedores. Vayehi od a milchama begad veyahi ish midah ve'adzivaiti sheshei veshesh ezrim ve'araba vegan hu golad leharva. Y hubo de nuevo guerra en Gad, donde había un hombre de estatura y sus dedos eran 6 y 6 y 24. Y también él descendía de los gigantes. Veyijarech et Yisrael vayachkehu Jonathan ben Shimea ahi David. Y insultó a Israel, pero lo hirió Jonatán, hijo de Shimea, hermano de David, o sea, su sobrino. Por eso digo que esto era una cadena de mando familiar también, como sucede o sucedía en muchos de los reinados. El Golad leharava bene ya veyitfalu beyad David u beyad Abdi. Estos fueron descendientes de Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Por mano de David y por mano de sus siervos. Y aquí vemos cómo el escritor está diciendo, en pocas palabras, que David le delegara a Joab y a sus siervos cosas que eran las que él tenía que hacer. Una cosa es que le delegue lo que él considera que tiene que hacer el comandante y otro lo que se supone que David hiciera. Comenzó un recelo en donde ya David no era el que entraba y sacaba al pueblo por su gran valentía, sino tal vez, oye, David está sobrecargándonos a nosotros mientras él
se lleva todo el honor. Sin David nosotros seguiremos siendo el mismo ejército fuerte, valiente y ganando. Mira, Él no sale con nosotros y de igual manera estamos ganando. Se les olvida a veces, por momentos, que todo eso proviene del Eterno y que a David fue el que el Eterno escogió. ¿Y por qué traigo todo este escenario? Porque esto es lo que está cocinando, se podría decir así, el escritor, para demostrarnos a nosotros que aunque nosotros nos creamos la gran cosa, seguimos siendo débiles. Y que aún dentro del cuerpo del Mesías hay celos, hay contiendas. Y que eso no es lo que debería de pasar. Pero lo hay. Y cuando uno no se hace el chivo loco como pareciera que David se estaba haciendo, uno entonces puede enfrentar eso. ¿Y cómo lo enfrenta uno? Mirándose a uno mismo primero. ¿Seré yo el contencioso? ¿Seré yo el que estoy celando los logros de mi hermano? ¿Seré yo, y lo voy a bajar a lo práctico, seré yo el que estoy envidioso porque aquel tiene más seguidores que yo? ¿Seré yo el que quiero ganar audiencia tirándole a otro, minimizando todo lo que tal vez tuvo que pasar para estar donde está? Y si está donde está, si fue que el Todopoderoso lo llamó y lo estableció para eso, estamos entonces no peleando contra Él, sino contra el Todopoderoso. ¿Será que no podemos tener una diferencia normal sin tener que vernos como enemigos y rechazarnos? Y cuando hablamos de diferencia normal, sabemos que estamos hablando de cosas básicas, triviales, no de lo fundamental. No una diferencia de que, ay, mira, él es mi hermano en la fe, aunque esté adorando imágenes, idolatriando. No estamos hablando de esos extremos. No estamos diciendo, no, él es mi hermano, ese hombre es un siervo del Señor y yo, aunque el hombre esté en adulterio, esté en fornicación, no. Estamos hablando de una diferencia sencilla y práctica como las que lamentablemente a veces hay contienda por cosas que uno a veces se ríe. Porque aquel no sabe mencionar supuestamente el nombre como debe de mencionarse. Ay, es que aquel se pasa usando cierta vestimenta que para la otra persona piensa que es indecente. Ay, porque es que mira, tenía que ser más larga. No. Por cosas de las cuales comenzamos a minimizar a los demás. Lo que se te ha delegado a ti, procura ser diligente en eso. Y no seas de tropiezo a los demás. Aquí vemos cómo por la negligencia de David comenzó Joab a ya no respetarlo como debería de haberlo respetado, como su jefe, como el rey. Y vamos a ver en el capítulo 21, un poco más adelante, o desde antes del capítulo 21, aunque volvemos y repetimos, ya se acabó el capítulo 20, vamos a ver cómo en el capítulo 21 hay mucha información que también está relatada, pero que aquí en Primera de Crónica se omite, pero que nos enseña la razón por la cual ya Joab y David no se veían igual. Era su comandante en jefe, seguía
las instrucciones de su rey, en este caso Joab, pero a medias, no como tenían que ser, sino cuando le convenía y de la manera que le convenía. Y ya estaba planificando cómo poner a alguien ahí en vez de David, que fuese legítimo, que tuviese todo el aval del pueblo, pero que él pudiera manipular, cosa que con David no podía hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que nosotros no podemos, o sea, de David aprendemos estas dos cosas. Una, dentro de varias, a no descuidar el don que se nos ha dado, a seguir ejerciéndolo, a no minimizar lo que el Eterno nos ha delegado, a no delegarle a otro lo que se supone que nosotros hagamos, a no envidiar lo que otros han estado haciendo, como en el caso que Joab ya estaba envidiando lo que David era, porque pensaba que, o eso es lo que se deduce del relato, empezó a pensar que ya él no necesitaba a David. Que si no fuese por el aval de todo el pueblo y porque sabía que el Todopoderoso era el que lo había ungido y que él había vivido en vida, en experiencia, en su propia carne como el Eterno, había favorecido a David y que gracias a eso es que ellos estaban ahí, pues ya hubiese hecho tal vez una locura. No la hizo hasta este momento, porque sabía y entendía que David, cuando se ponía para lo de él, como decimos en nuestro país, y comenzaba a hacer lo que tenía que hacer, el Eterno siempre estaba con él. Cosa que él sabía que si hacía algo, era declarar su final. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a aprender. A no ser tropiezo de nadie. A no envidiar los logros de otros, sino como cuerpo. Y siempre me impacta esas imágenes de los equipos, sea el deporte que tú lo quieras ver. Cualquier deporte que tú quieras ver. De baloncesto, de soccer, de fútbol. Hasta los que para mí no son deporte. Esos que se empiezan a dar puños y patadas o puños nada más con guantes de boxeo. Hasta esos, cuando gana el que gana, todo el equipo, como le decimos acá, los de la esquina del ganador, el entrenador, el asistente del entrenador, los familiares, igual que en el de baloncesto, todos cuando ganan el campeonato, hasta el entrenador, los asistentes, los familiares, el que nunca jugó ni tan siquiera un solo juego, pero que es parte de la plantilla, todos celebran como si ellos fuesen los héroes y fuesen porque se sienten parte. Y así es que tenemos que hacer nosotros como cuerpo del Mesías. Valorar y alegrarnos. Y yo lo digo abiertamente. No sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero yo lo digo abiertamente. Cada vez que yo escucho a alguien que yo considero que se gana mi respeto, aunque tal vez tenga alguna diferencia con él, sencilla, práctica, que lo considero como mi hermano en la fe, yo digo, Padre amado, añádale 100,000 veces más suscriptores y audiencia que las que tiene. 1,000,000 de veces. Esos videos que tienen 50 millones, 100 millones, que parecen que lo que están hablando son cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, y tienen 100 y 200 y 300 millones, pues que obviamente sabemos que ellos hablan del mundo y el mundo es el que los escucha. Pero uno anhela y no desea, yo en lo personal lo digo, anhelo y deseo que cada uno de esas personas que hablan del Evangelio bíblicamente, que creen en el Mesías Yeshua, que guardan la Torá, que
creen no solamente en el Mesías Yeshua, sino que creen también que el Mesías Yeshua va a venir a ejercer justicia y juicio y que va a dar a cada quien conforme a sus obras, que le añadan 100.000 millones de veces más, económicamente, espiritualmente, físicamente, en conocimiento, en sabiduría, en fidelidad, en todo, en todo. ¿Y por qué en todo? Porque cuando tú tienes salud, tú puedes tener una mentalidad totalmente en todas sus capacidades para poder entender la Escritura y que el Espíritu de Santidad te revele, te ayude a entender mejor. Cuando tú económicamente estás bien, pues puedes liberarte de muchas cosas y invertir tu tiempo o más tiempo en lo que tú amas, en lo que tú quieres hacer y ejercer. Sabemos que por más que tú quieras, por más que tú desees, cuando la economía no va muy bien y te esfuerza y te impulsa a invertir cierta cantidad de tiempo por cierta cantidad de dinero porque lo necesitas para tu sustento personal y familiar, pues sabemos que es bien, está perfecto. Pero cuando tú puedes hacer eso y hacer que tu dinero económicamente trabaje sin tú físicamente estar ahí, sino hacerlo de otra manera, tú puedes invertir entonces ese tiempo en algo de lo que tú amas y quieres, que es servir al Todopoderoso. Y cuidándonos de no caer en lo que cayó David. Ya tengo todo, económicamente no me hace falta nada, estoy en mi palacio, si quiero voy a la guerra y si quiero no. ¿Es tiempo de que yo esté ahí? Sí, pero a mí me da la gana de no ir. Y comenzó a entretenerse en otra cosa. Que por eso, lamentablemente, fue lo que sucedió en todo el resto de los próximos años que vivió. Tuvo que lidiar con las consecuencias de su error. Y que esto nos sirva a nosotros de ejemplo. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.